¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Espero que hayan tenido un bonito día. Y bueno, para culminar con broche de oro, tenemos uno de los temas que son más concurridos a nivel hospitalario, ¿sí? A medida que vamos a pasar cada parte de este tema, vamos a conocer más, vamos a explicarlo el por qué, ¿sí? Generalmente, el tema que vamos a ver hoy, la fisiopatología, es muy subestimada por, en este caso, su manifestación clínica, que es muy tardía. ¿Sí? Vamos a continuación a hablar sobre la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar primero, cuenta, o mejor dicho, recordando lo fisiológico, ¿no? La fisiología cardíaca. Esto ya lo hemos visto, o hablado, mejor dicho, en shock, ¿sí? O también la clase pasada que fue de hipertensión arterial, también hemos recordado un poco acerca de la fisiología cardíaca, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de qué dependía el gasto cardíaco? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los determinantes? Del volumen. Ajá, del volumen y de la... frecuencia cardíaca, ¿verdad? De dos determinantes Frecuencia y principales. volumen. Exacto. Ahora, vamos a hablar un poco más, vamos a ahondar más en el tema, ¿sí? En este caso, el volumen sistólico, vemos que va a estar determinado por la precarga, la contractilidad y también la poscarga. Ahora, ¿ustedes saben qué es el volumen sistólico? ¿Se acuerdan qué era? A ver, con sus propias palabras, más o menos, volumen sistólico. A ver, alguien, Felicitas, ¿te acuerdas? ¿A qué hacía referencia el volumen sistólico? O a ver, Yongar, Maricielo, Maritza. ¿Te acuerdas, Melissa? Precarga es cuando existe las contracciones El volumen sistólico. auriculares. El volumen sistólico. ¿Te acuerdas a qué hacía Ajá. referencia? Uh-huh. De sangre que sale del corazón, un vaciado lento. Claro, ¿no? El volumen que es eyectado en la fase sistólica, ¿verdad? En la contracción. Entonces, como dije, como Felicia también lo mencionó, sobre la precarga, la contractilidad y la poscarga. ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces qué era la precarga? Me parece que ya lo mencionaron. Felicita, me parece que lo mencionó. A ver, entonces vamos a recordar qué era la precarga, ¿sí? Esta era aquella fuerza dada por ejemplo, el volumen sobre el miocardio, o en este caso, la cámara ventricular. Dicha fuerza era llamada precarga, lo que originaría en este caso la distensibilidad para posteriormente seguir a la siguiente fase, que era la contracción, ¿verdad? Ahora, la precarga, ¿se acuerdan que hasta ahí nomás lo vimos? Ahora vamos a ir conociendo más acerca de la precarga, a recordar, porque seguramente esto ya lo han visto en fisiología cardíaca, ¿verdad? Bien, entonces la precarga va a ser determinada por el retorno venoso, también una volemia, la distensibilidad ventricular, como también la contracción auricular, ¿sí? Vamos a empezar con el retorno venoso. Esta está determinada también por la aurícula derecha, ¿sí? Por esta de aquí. También por la bomba muscular, ¿sí? Por ejemplo, cuando caminamos nosotros, nuestros músculos, por ejemplo, de la parte inferior, lo que van a hacer es ayudar, o mejor dicho, estimular a que las venas que están pasando por ahí también eyecten hacia arriba, para que regresen por lo que es la vena cava inferior, ¿sí? Ahora, también tenemos que tener en cuenta la presión intratorácica, que es la PIT. Esta debe ser, bueno, generalmente es negativa, ¿no? La que se encuentra aquí.
en el espacio entre ambos pulmones, donde se encontraría el corazón, esta debe ser generalmente negativa. Esto nos va a ayudar a que el retorno venoso sea mayor, ¿ok? En la inspiración, mejor dicho, ¿sí? Porque para inspirar nosotros tiene que haber, mejor dicho, no tiene que haber una presión para que nuestros pulmones se puedan expandir, ¿ok? Ahora, la aurícula derecha, aquí tenemos la aurícula derecha. Generalmente tenemos que tener en cuenta que esto, mejor dicho, que el circuito que tenemos en el organismo debe de ir de una mayor presión a una menor presión. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver la aurícula derecha? Aquí vemos, tiene que ver porque aquí llegan lo que es la sangre de retorno venoso, que es baja, que tiene baja concentración de oxígeno, ¿ok? En la aurícula derecha. Y la presión a nivel de esta cámara tiene que ser menor para que la sangre que esté llegando con una mayor presión pueda ingresar fácilmente. Por el contrario, si la presión auricular es mayor, esto no va a suceder, se va a quedar arriba y probablemente ocasionar la llamada regurgitación, ¿sí? O también puede, por la vena cava inferior, los conocidos edemas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto es el retorno venoso, del cual va a contribuir a la precarga. A mayor retorno venoso, mayor volumen estaría distendiendo al miocardio para posteriormente ser eyectado en la sístole. ¿Ok? Ahora, tenemos también a la volemia. La volemia era aquella cantidad de sangre presente en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Esto también va a estar determinado por la llamada ley de Frank-Starling. ¿Qué era o a qué hacía referencia esta ley? Esta ley hace referencia al volumen sistólico junto con el volumen diastólico final. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan ustedes del llamado volumen telediastólico? Más o menos, ¿cuánto era esto? Quiero que entiendan esto porque posteriormente nos va a facilitar la comprensión del llamado FEBI, ¿sí? De la fracción eyectada. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos cuánto era el volumen telediastólico? O conocido también como diastólico final. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Maritza, Maricielo. No estoy segura, 150 creo que es. No estoy segura, la verdad. Sí, ¿no? Más o menos 110, 120 por ahí, ¿verdad? O sea, al final, lo que estaría quedando aquí. Miren, ahí, justamente ahí, antes de ser eyectada la sangre. Ahora, entonces, como dije, la ley de Frank-Starling, ¿qué es lo que nos va a dar a entender? Que a una mayor volumen telediastólico, quiere decir que habrá una mayor volumen sistólico, un mayor volumen sistólico, ¿sí? Ven que está regresando, por ejemplo, de 120, no toda la sangre es eyectada, ¿verdad? No todo, más o menos el 50%, ¿sí? Posteriormente vamos a verlo por qué. Ahora, entonces, esto estaría en una directa, proporción directa, ¿sí? Ahora, también, ¿qué tenemos aquí? A la distensibilidad ventricular, ¿sí? Eso es básicamente, como dije, la presión, lo que hace en el miocardio, ¿no? Lo va a distender para posteriormente hacer la contracción. ¿A dónde chucha crees que te vas tú? Espérate que... ¿Puede apagar su micrófono, por favor? María, pásame el recogedor, ¿ya? María, pásame el recogedor. MGPA. Muchas gracias. Gracias. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de la contracción auricular. ¿Ok? En este caso, la contracción auricular nos va a favorecer, ¿por qué? A ver, vamos a borrar esto. Ya. ¿Ven qué se hace aquí? Miren, cuando se aprieta esta cámara es cuando se llama la contracción auricular. ¿Y por qué sucede esto? Normalmente, cuando la sangre está llegando, las válvulas van a permitir el ingreso de sangre, ¿verdad? Para el llenado ventricular. ¿Sí? Pero esto puede ser por simplemente gravedad, o mejor dicho, por la presión. Acá va a haber una mayor presión
y aquí una menor. Eso va a facilitar que se llene esta cámara inferior. Ahora, no toda la sangre va a pasar simplemente por presión. Aquí se va a quedar entre el 15 y 20%. Es por ello que tiene que el propio corazón ayuda a que esta sangre que se ha acumulado aquí baje. ¿Sí? Eso es lo que daría entonces los 4 determinantes para la precarga. ¿Ok? Ahora vamos a ver la poscarga. ¿Sí? Aquí esta tablita quería explicarles que hace referencia a la ley de Frank-Starling, porque por ejemplo aquí no sé si lo pueden ver, como dije, va a haber va a ser proporcional. Si hay una mayor precarga, va a haber un mayor volumen sistólico. Entonces aquí vemos a la precarga y aquí también estamos viendo al volumen sistólico, ¿sí? Entonces, a una mayor precarga que está aquí, nos va a llevar a que haya un mayor volumen sistólico, ¿sí? Esto es lo que en el corazón normal estaría sucediendo. Pero ¿qué pasa en un corazón que es insuficiente? ¿Sí? Que tiene algún tipo de, por ejemplo, valvulopatía, o tal vez tiene un infarto agudo de miocardio, cosas así. ¿Ok? Entonces aquí, aunque la precarga sea mayor, el volumen sistólico no va a ser igual, incluso va a ser menor, miren. Es súper pequeño a comparación de lo que normalmente estaría sucediendo. ¿Por qué? Por ejemplo, les dije que puede haber una valvulopatía aquí, tal vez no se abra, así está llegando toda la sangre que puede haber, pero no va a ser eyectada lo suficientemente porque aquí hay una sobrecarga de presión. Eso vamos a verlo mayor detalle más adelante, ¿sí? Solo quería explicarles esta tablita para dar a conocer la proporción y la importancia de esta ley. Ahora, vamos a hablar también de la poscarga. ¿Se acuerdan que hablamos también en la hipertensión arterial sobre la resistencia vascular periférica, verdad? En este caso, ¿cómo era la relación? ¿Se acuerdan? Que cuando era menor diámetro, había una mayor resistencia vascular periférica, ¿verdad? ¿Sí? O sea que estaría indirectamente proporcional al radio del vaso sanguíneo. ¿Se acuerdan de ello? ¿Sí? Lo hablamos en la hipertensión arterial. ¿Ok? Ahora, para esto también tenemos la llamada tensión parietal. Para ello nos vamos a ir hacia la ley de Laplace, ¿sí? La ley de Laplace. Aquí la tenemos. Vamos a explicarlo con esta formulita que tenemos aquí, la tensión de la pared. Ahora, si hay una mayor presión, o mejor dicho, un mayor radio también, porque son directamente proporcionales, ¿ok? Si el corazón tiene una mayor cavidad, o sea, en su tamaño, ¿no? El ventrículo, o sea, tiene un mayor diámetro o radio, lo que va a ocasionar es que almacene mayor cantidad de sangre, ¿ok? Y esto nos va a dar que haya una mayor presión. Y si hay una mayor cantidad de sangre que está siendo almacenada, ¿qué nos indica esto? Que habrá una mayor tensión de la pared. Es decir, que tanto la tensión como el radio van a ser directamente proporcionales a la tensión parietal, ¿sí? Según la ley de Laplace. Pero va a estar indirectamente proporcional al espesor de la pared, es decir, al grosor. ¿Ok? Mientras menor sea el espesor, o sea, más delgado sea, la tensión va a ser mayor. ¿Ok? La tensión es la fuerza que está siendo ejercida sobre el músculo miocárdico, lo que también diría que nos daría referencia también a la distensibilidad. Todo está relacionado. ¿Sí? Eso es lo que quería que entiendan con la tensión de la pared y sus determinantes, ¿no? ¿Ok? Sus relaciones. Ahora, como último factor del volumen sistólico, tenemos aquí a la contractibilidad. Contractilidad, ¿sí? Esto va a ser una característica ya del propio músculo que nos va a dar a conocer que cuando se acorta, ¿sí? Cuando haya un acortamiento nos lleve a una contracción, ¿sí? Y finalmente la eyección. Aquí tenemos lo que sucede internamente, por ejemplo, esto es un miocito,
¿sí? Lo que vamos a encontrar es que el calcio está llegando hacia su canal dependiente de él, ingresa, acá tenemos el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Donde hay bastante concentración de calcio. Esto se va a dirigir hacia estas cadenas, que esta es la de actina, esta es la de miosina. Aquí encontramos a la troponina, ¿sí? Y al unirse, al acoplarse a esto, va a generar que ocasione como un espacio, ¿sí? ¿Y para qué? Para que esta cabecita de la miosina se acople. ¿Y para qué? ¿Para qué va a contribuir esto? Para darse el desplazamiento, ¿ok? Por ejemplo, en la contracción lo que va a ocurrir es que los sarcómeros o las fibras miocárdicas, en este caso, se acorten, ¿ok? Y lo contrario cuando haya una distensibilidad, ¿sí? Entonces, finalmente, el calcio, después de cumplir su función, va a regresar también al retículo sarcoplásmico o finalmente va a salir para que cumpla sus otras funciones, ¿no? Por el canal sodio-calcio, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos recordando la fisiología cardíaca, ¿sí? Ninguna, ¿verdad? Maricielo, Yongar, ¿algo que quieran que repita? Felicita. Todo claro. Gracias, Maricielo. Vamos a continuar entonces. Ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca como tal, ¿ok? En este caso tenemos su definición, que es un síndrome complejo con síntomas y signos. En este caso, el conjunto de ellos nos lleva al síndrome como tal, que estaría resultando de cualquier alteración, ya sea estructural o ya sea funcional física, en el llenado ventricular o a la inyección de la sangre, ¿ok? Esa sería su definición. Vamos a ver más adelante qué manifestaciones clínicas estaría llevándose a cabo ante el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Ahora, existirá también insuficiencia cardíaca cuando el corazón va a ser incapaz, insuficiente, de bombear sangre en dirección anterógrada, es decir, como normalmente la sangre recorre nuestro organismo, a una velocidad suficiente para cubrir las demandas metabólicas del organismo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo, nuestro organismo es constante, siempre trata de cambiar a las demandas que nosotros le exigimos, ¿no? Por ejemplo, al hacer ejercicio o hacer otra actividad física, ¿ok? Incluso estar sedentario, nuestro organismo en ese trayecto empieza a cambiar. Ahora, aquí tenemos la etiología, ¿sí? Las causas más frecuentes, vamos a revisarlas. En este caso sería también la hipertensión arterial, junto con la cardiopatía isquémica, que se van a llevar casi el 50% de, en este caso, los primeros en sospecha, ¿sí? Lo que nos contribuiría a una insuficiencia cardíaca. Son de los primeros. ¿Por qué cardiopatía isquémica? ¿Se acuerdan que isquemia lo relacionamos bastante a, en este caso, tal vez una obstrucción que nos esté impidiendo llevar nutrientes o también la oxigenación hacia el organismo, ¿sí? Hacia los órganos, ¿sí? Esto podría deberse también a la aterosclerosis, que también hemos mencionado en la clase anterior, ¿ok? Entonces, esta isquemia nos podría llevar a una falla celular, producto de una obstrucción, y finalmente a una IMA, ¿no? A un infarto agudo de miocardio. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque cuando hay un infarto, ¿sí? Esto lo que estaría interviniendo, en este caso, es a la contractibilidad, o contractilidad, mejor dicho, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no habría una adecuada inyección, ¿ok? Y por lo tanto, ya habría una menor capacidad de estar irrigando los demás órganos. También tenemos a las miocardiopatías, ¿sí? Estos estarían, en este caso, ponemos un corazón normal, también vemos una hipertrofia concéntrica y también excéntrica. Hipertrofia concéntrica es porque hay una remodelación del corazón internamente, y excéntrica
pues externamente, ¿sí? Vemos aquí que está el ventrículo dilatado. Esto lo vamos a explicar más adelante con mayor detalle también. Y por aquí, que parece que no se ve, que es en este caso las valvulopatías, ¿sí? Malformaciones congénitas, también como la falta en este caso de el del tabique interventricular, ¿sí? El tabique interventricular, que es generalmente relacionado a lo congénito, ¿no? Por ejemplo, a la tetralogía de Fallot, ¿sí? Lo que vimos en insuficiencia respiratoria también lo mencionamos, ¿no? Que había una mezcla de sangre con menor concentración de oxígeno con una de mayor, ¿sí? Ahora que ya vimos lo principal, las generalidades, vamos a continuar. No hay ninguna duda hasta ahí, ¿verdad? Sí, son definiciones, son generalidades de la insuficiencia cardíaca. Ok, entonces vamos a ver ahora que la insuficiencia cardíaca va a estar dividida o clasificada en este caso por la FEBI, por la fracción de eyección, ¿sí? ¿Qué es la fracción de eyección? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que estaba relacionado con el volumen sistólico, ¿verdad? ¿Sí? Solamente que esta fracción va a ser determinada en porcentaje. Ahora, como nos comentaron al inicio cuando pregunté, me dijeron, sí, más o menos 150, 120 mililitros tenía el volumen telediastólico, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos las cámaras ventriculares. Al final, por cada ventrículo va a haber un volumen determinado, ¿no? Que puede ser 110 o 120. Este al ser eyectado, ¿se eyecta toda la sangre? A ver, ustedes que han llevado fisiología cardíaca. ¿Se eyecta todo? Maritza, Felicita. ¿Cómo? No se eyecta todo, ¿verdad? No. No. Entonces, por ejemplo, acá tenemos más o menos 120. Ok, 120. ¿Cuánto más o menos se tendría que eyectar? En el volumen sistólico final, ¿cuánto quedaría? ¿Se acuerdan cuánto es el volumen sistólico final? El telesistólico. O sea, después de haber eyectado, queda sangre también. Eso más o menos sería pues unos 50 mililitros aproximadamente. Entonces, si el volumen telesistólico sería más o menos unos 50 o 60, vamos a ponerle 50. ¿Ok? Esto finalmente nos va a permitir determinar la fracción de eyección. Vamos a restarlo y dividirlo también entre el diastólico, ¿sí? Multiplicado por sí para que nos dé el porcentaje. Entonces aquí, finalmente, entre el gasto cardíaco, vamos a determinar lo que es 5 litros más o menos, ¿no? Por cada ventrículo. ¿Y estos 5 litros de dónde salen? ¿Se acuerdan que al inicio dije que estaba determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, ¿verdad? Volumen sistólico. ¿Cuántas veces el corazón late por un minuto? Más o menos, ¿se acuerdan? Más o menos. Maritza, a ver, con tu micrófono prendido. 70, 100. 70, ¿verdad? Ok. 70 latidos por minuto. Entonces, este 5 litros es un redondeado, porque más o menos es 4.900 mililitros. Entonces, como dijo Maritza, sería frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto. Y el volumen sistólico, ¿cuánto más o menos sería para que nos dé 470 mililitros? 490, no, 4.900, perdón. ¿Cuánto sería más o menos? Un 70, ¿verdad? O sea, eso es un aproximado, un redondeado, ¿sí? Entonces, el volumen sistólico, en general, ¿qué sería? Lo que es eyectado finalmente, ¿verdad? Del volumen, en este caso, telediastólico, o sea, de 120 sale 70, ¿ok? Lo que quedaría al final,
volumen telesistólico sería 50 también, ¿verdad? Entonces yo quiero que entiendan eso porque más o menos, calculándolo ya a porcentajes, nos indicaría que la fracción de eyección es aproximadamente así un 50 entre 60%. Esto depende de cada organismo, ¿sí? ¿Ok? Esto sería aproximadamente en porcentajes. Entonces, eso es muy importante de entender porque, como dije, vamos a clasificarlo en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, también levemente reducida y también preservada. ¿Ok? En este caso, reducida es porque va a ser menor o igual del 40%. La levemente reducida es cuando está 41, 49%. Y la preservada es cuando aún se mantiene, ¿no? O sea, es mayor o igual al 50%. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos los compromisos que nos llevan a estas clases de insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. No es que, por ejemplo, esto dependa de esto genere esto, ¿no? Esto también podría generar esto, o sea, depende en este caso también del tiempo, de la progresión de esta enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos un compromiso de la contractilidad. En una enfermedad coronaria, como la que vimos al inicio, ¿no? Como las principales etiologías. ¿Cuáles eran las principales etiologías que les dije? Eran dos. ¿Se acuerdan? En la anterior PPT les mencioné. A ver, Maritza, ¿te acuerdas? Maricielo. Chicas, ¿se acuerdan? O a ver, Younger. De las dos principales etiologías que mencioné anteriormente. Estaba la hipertensión arterial y también. Y es química. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, aquí también vamos a ver un compromiso como tal, ¿no? La cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Aquí vamos a ver una enfermedad coronaria, nos podría generar también ello, ¿no? Una disminución, en este caso, llevar suficiente oxigenación o nutrientes a nuestras células, en este caso, los miocitos. ¿Ok? Y ello podría generar un IMA, y este IMA afecta a la contractilidad, porque ya no, esos miocitos no van a estar funcionando, no va a poder permitirlos eyectar la sangre, ¿sí? También podemos tener por la sobrecarga crónica de volumen. En este caso puede ser por insuficiencia mitral, es decir, que las válvulas mitrales no funcionen, o sea, se vuelven flácidas, no cierran. Cuando, ustedes saben que cuando el corazón empieza a eyectar, estas se tienen que cerrar para que no haya este regreso de la sangre, ¿verdad? Entonces, ello también nos estaría diciendo que no puede eyectar la sangre por la arteria aorta, ¿verdad? Es por ello que la fracción de eyección estaría reducida, porque no se está eyectando los 70 mililitros que mencionamos al inicio, ¿sí? ¿Qué otro tipo de compromiso puede haber? De la poscarga. ¿Se acuerdan qué era la poscarga? Chicos, esto que hemos venido mencionándolo desde el primer día de clase. ¿Se acuerdan? La poscarguita. Maritza, ¿te acuerdas? Ok, vamos a recordarla entonces. La poscarga era aquella fuerza que tenía que vencer el ventrículo para poder eyectar la sangre, ¿ok? ¿Y qué pasa si hay un aumento de esta poscarga? Una mayor fuerza que está impidiendo la salida de sangre. Esto nos puede indicar que puede ser por una estenosis. Una estenosis puede ser cuando la válvula, puede ser la válvula mitral o también de las semilunares, no se abren, ¿sí? Se quedan ahí estáticas, rígidas. Puede ser tal vez por una acumulación de calcio, tal vez una calcificación, ¿sí? En este caso, una estenosis aórtica severa lo que nos va a indicar es que haya, o mejor dicho, que el ventrículo tenga mayor presión sobre la válvula que está afectada, ¿no? Esta válvula aórtica. Ello nos va a indicar o nos va a generar también que puede haber una eyección reducida
Generalmente esto es por el tiempo en el que se lleva la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? También puede haber una hipertensión arterial no controlada y también compromiso del llenado diastólico de la sangre que está llegando al ventrículo durante la fase de relajación, ¿verdad? Esto nos podría también, en este caso sería la sobrecarga de volumen, ¿sí? También vamos a hablarlo más adelante, ¿no? Lo que estaría generando una hipertrofia ventricular por la remodelación, ¿sí? Y esto es lo que básicamente quería que entiendan, porque en los exámenes vienen casos clínicos con ello. Puede decirte paciente que presenta disnea y todo ello con fracción de eyección reducida. No te dicen eso, te indican el porcentaje, mejor dicho. Entonces tú tienes que saber el porcentaje. Ah, ya, por ejemplo, el paciente tiene 45% más o menos. Entonces te dicen, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene el paciente? Entonces ahí te ponen con fracción de eyección levemente reducida o también preservada, ¿sí? No se asusten tanto de los nombres, ¿sí? Porque bueno, en este caso, cuando empecé a estudiar, veía estos nombres tan largos, pero cuando ya más o menos conocemos y vamos entendiendo, se nos hace más fácil. Es por ello que no se vayan a asustar con estos términos, ¿sí? Les recomiendo en este caso que se aprendan estos porcentajes, los cuales dependen también de la fisiología cardíaca, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Continuamos entonces? Sí. Ok. Continuamos entonces. Bien, aquí vamos a ver también qué conlleva la fracción de eyección reducida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuánto era la fracción de reducida? ¿En porcentaje? 40% menos. Menos de 40%, exactamente. Muy bien. ¿Esto qué nos llevaría? A un menor gasto cardíaco, ¿verdad? ¿Qué era el gasto cardíaco? Chicas, ¿recuerdan? ¿El gasto cardíaco? ¿Qué es? Ajá, sí que es el La gasto cardíaco. cantidad de sangre que se inyecta en un minuto. Ajá, sí, exactamente. Entonces, habrá, en este caso, una menor capacidad, en este caso, de volumen inyectado por minuto, como nos acaban de indicar. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque hay una disminución en la contractilidad del ventrículo izquierdo por las distintas etiologías que hemos venido viendo anteriormente, aquí, que puse, ¿no? Como una estenosis mitral, por ejemplo. Ahora, esta disminución del gasto cardíaco nos va a llevar a la activación neurohormonal, por ejemplo, del sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que nos libera noradrenalina? Las catecolaminas en general, ¿no? Epinefrina y esas cosas. Ahora, eso es por una parte, ¿no? Lo que nos va a favorecer a la contracción de los vasos sanguíneos para que haya un mayor flujo sanguíneo. ¿Qué más? El hecho de que haya un menor gasto cardíaco también nos lleva a una hipoperfusión periférica y ello también a una insuficiencia respiratoria. Si hay una insuficiencia respiratoria, nos generaría una menor oxigenación. ¿Ok? Oxigenación tisular. Por otra parte, nos llevaría a una presión diastólica final elevada. O sea que en el ventrículo va a llegar una mayor cantidad de sangre a nivel de estas cámaras, ¿sí? ¿Y qué nos generaría esto? Por ejemplo, aquí. Generalmente se da en el ventrículo izquierdo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si tenemos aquí una entrada, aquí bastante sangre, y el hecho de que no podemos eyectar porque hay una fracción de eyección reducida, una FEBI reducida en este caso? Entonces, no podemos eyectar sangre, está llegando más, va a haber una llamada congestión, o sea, la sangre va a empezar a regresar. La dirección va a ser retrógrada en este caso, ¿sí? Y ello que va a originar que haya una mayor presión capilar pulmonar. Entonces, una congestión, lo que acabamos de ver. La sangre va a empezar a retornar porque no tiene a dónde más ir, ¿ok? Entonces, ello también nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria y, por consiguiente, a una oxigenación.
¿Qué más podemos observar aquí? Que la congestión pulmonar ya la vimos. Ahora, tenemos una insuficiencia ventricular derecha, ¿sí? Por la hipoperfusión periférica, porque aquí podemos ver que empieza la congestión, pero recordemos también que esto es un circuito, o sea, puede llegar aquí a nivel alveolar, así la sangre va a empezar a regresar, aquí están los capilares, ¿sí? Y va a regresar ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde regresan? A empezar a regresar, ¿sí? O sea, en sentido retrógrado. ¿Hacia dónde irían? Hacia los... ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la arteria que sale del ventrículo derecho? ¿Se acuerdan? Arteria pulmonar. Exactamente. Entonces, vemos que va a haber aquí una alteración bastante, una congestión muy alta, ¿ok? Muy grave. La sangre va a regresar y lo que va a ocasionar es que aquí va a haber una mayor presión capilar pulmonar, mejor dicho, ahora arterial pulmonar. Entonces, aquí lo que nos va a ocasionar es que el ventrículo derecho pues está acostumbrado a que aquí no hay una mayor presión, ¿sí? Va a tener fácil, va a poder eyectar fácilmente, ¿sí? Pero ahora a nivel arterial hay una mayor presión. Lo que va a ocurrir es que entonces la sangre que está llegando del ventrículo mediante las venas cavas no puede eyectarse. ¿Y qué nos va a llevar a esto? Que se acumule la sangre. Y va a ocurrir también lo mismo que está sucediendo aquí, pero ya a nivel de las venas cavas. Uno de los signos, en este caso, más comunes es la llamada ingurgitación yugular. ¿Ok? Eso es lo que básicamente tenemos que saber, que todo está relacionado aquí. Todo, todo. Corazón, pulmones, sistema en general. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran que repita? Maritza, Maricielo, ¿todo correcto para continuar? ¿O quieren que repita? Ok, voy a continuar entonces. Ya. Ahora que hablaremos también de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Ok. Aquí, como dije al inicio, bueno, hace un momento, las paredes tienden, o sea, el ventrículo derecho de la cámara tiende a tener una pared delgada, ¿sí? Y también una gran distensibilidad porque en este caso está llegando toda la sangre del organismo lista para ir hacia el pulmón y ser oxigenada, ¿ok? Como dije, aquí no hay tanta presión a nivel de la arteria derecha, arteria pulmonar, perdón. Entonces aquí va a recibir un volumen sanguíneo de baja presión. ¿Qué más? Expulsa la sangre contra una resistencia vascular pulmonar baja. O sea, que la tiene más fácil que el ventrículo izquierdo. ¿Qué más? Este ventrículo tiene una gran distensibilidad, es decir, que tiene poca dificultad para alojar, en este caso, el volumen diastólico y una gran variedad de llenado, sin cambios marcados en la presión. ¿Sí? O sea, que puede almacenar, como lo dije, ¿no? Bastante volumen. Y sin ninguna dificultad va a ser eyectada hacia los pulmones. Ahora aquí, ¿qué pasaría? A ver, aquí hay otros datos, ya en este caso fisiopatológicos, ¿no? ¿Qué pasaría si hay una disfunción ventricular derecha? Lo que nos llevaría es una disfunción sistólica eyección. ¿Ok? Si el ventrículo está dañado, no puede eyectar, nos va a llevar a una disfunción en la sístole. ¿Y qué pasa con ello? Pues un bajo gasto también por parte del ventrículo derecho. ¿Ok? Y esto también nos llevaría a un shock por hipoperfusión. ¿Sí? Por baja, en este caso no está llevando suficiente oxigenación. O también por una isquemia miocárdica. ¿Sí? Lo que estaba mencionando hace un momento, las cardiopatías isquémicas.
¿Qué más podría llevarnos la disfunción sistólica? A una regurgitación tricuspidia. En este caso, ¿qué quiere decir? Que no va a haber un cerrado de esta válvula, ¿sí? Va a estar flácida, insuficiente también se le llama. Entonces, esto también nos podría llevar a los shunts, ¿sí? No va a llegar al llamado intercambio gaseoso y la sangre no va a ser oxigenada, dándonos también a una hipoxemia, que era la baja concentración de oxígeno a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos por aquí la disfunción diastólica, la disfunción, en este caso, en el llenado, ¿verdad? En la relajación, lo cual también, como vimos anteriormente, va a originar una congestión, ¿sí? A nivel de las venas cavas y generar, por ejemplo, la vena cava inferior, un edema en los miembros inferiores, también puede llegar, en este caso, a las venas cortas, generando unas hepatopatías, hepatomegalias, también se les conoce. Y bueno, aquí tenemos otros datos, en este caso, se dice que en casos de incremento súbito de la poscarga, que puede ser por una embolia pulmonar, la presencia, en este caso, de líquido a nivel pulmonar, nos está diciendo que va a haber una mayor poscarga, a lo cual el ventrículo derecho no está acostumbrado, ¿sí? Entonces también nos dice que el ventrículo derecho es bastante susceptible a la insuficiencia. Ahora, la causa más frecuente de falla ventricular derecha es la falla ventricular izquierda. Como acabamos de ver hace un momento, ¿se acuerdan que todos sus circuitos, todo estaba en relación? El ventrículo es casi izquierdo, empieza a hacer congestión, va a llegar al nivel del circuito pulmonar y con ello afectar también a la arteria pulmonar, ¿sí? Y esto va a haber una mayor presión a este nivel y el ventrículo derecho pues va a ser muy susceptible a esto, que va a decir, yo no puedo por ahí, me voy por donde está regresando la sangre, por el único espacio que me queda libre. Entonces va a forzar esto y va a generar lo que es llamado la ingurgitación yugular o también edemas que estamos mencionando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos más o menos repitiendo porque todo está en relación. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Ok. Ahora, aquí vamos a hablar acerca de la interdependencia ventricular, lo que estábamos también hablando hace un momento, todo está relacionado, todo. Aquí en este caso vemos que va a haber una dilatación ese es el corazón normal, ¿no? Aquí el ventrículo izquierdo tiende a ser mayor porque tiene que haber una mayor presión, un mayor volumen para que pueda llevarlo hacia el resto de su sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si hay en este caso, la cámara ventricular derecha es más grande, tal vez por sobrecarga de volumen? Puede ser. Lo que nos va a llevar a cabo es que aplaste este septum, ¿sí? Este tabique interventricular, y lo desplace hacia, o mejor dicho, que reduzca la capacidad de llenado en el ventrículo izquierdo. Y eso también nos va a generar una insuficiencia porque no va a poder eyectar tanto. Si hay va a recibir menos sangre, va a eyectar también poco, ¿no? Aquí también hace referencia a la ley de Frank-Starling, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo que quiero que vean aquí es la dependencia. Si uno está alterado, el otro también lo va a estar. Y en este caso, el ventrículo derecho está alterado, lo que nos ocasionaría también un defecto en el izquierdo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Maritza, Maricielo, Felicita. Ok. Listo. Bien, aquí vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca, en este caso sus mecanismos compensatorios. Tenemos el mecanismo de Frank-Starling, que ya los hemos mencionado hace un momento y también al inicio. La activación del sistema adrenérgico, la activación del sistema adrenérgico-angiotensina-aldosterona, que lo estamos viendo bastante en estos
en estas clases, y también la liberación no osmótica de arginina o vasopresina, ¿no? En este caso también conocida como la hormona antidiurética. Vamos a empezar entonces con los mecanismos compensatorios. Bueno, a ver un ratito. Aquí encontramos al sistema adrenérgico. Uy, lo hemos estado mencionando bastante en estas clases. Tenemos que el sistema nervioso simpático es activado precozmente, sí, rápidamente, incluso antes de que se den o se lleven a cabo las manifestaciones clínicas, ¿sí? De repente hay una alteración aquí y el sistema adrenérgico ya está listo para actuar, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una caída del gasto cardíaco, lo que nos llevaría a una disminución en los vasoreceptores. Estos se dan cuenta si hay una mayor presión o una menor. ¿Qué nos va a llevar a cabo? A un aumento del estímulo simpático. Y cuando esto sucede, va a empezar a liberar las llamadas catecolaminas, principalmente la más frecuente, que es la norepinefrina, ¿verdad? Entonces aquí va a haber un mayor aumento de la contracción, porque ¿a quién se acoplaba? ¿Se acuerdan? ¿A qué receptores se acoplaba? La alfa 1, ¿verdad? Entonces, luego de acoplarse a este receptor, nos va a ocasionar que haya una mayor fuerza de contracción y también una mayor fuerza cardíaca. Bueno, en este caso sería la beta 1, ¿sí? La alfa 1 era para contracciones, pero a niveles de los vasos sanguíneos. Ahora, probablemente esta sobreestimulación es responsable también de la disminución de los receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? Si hay bastante aquí, están estimulándolo mucho constantemente, lo que va a ocurrir es que estas como que se vuelvan menos densas y no sean, estas hormonas que están liberadas no sean capaces de reconocerlas, ¿ok? Y por lo tanto no lleven a cabo sus funciones como contracción, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? El sistema nervioso simpático también interviene en el proceso de remodelado cardíaco, porque esto va a ser un mecanismo de compensación cuando, por ejemplo, el sistema adrenérgico que está haciendo mucha contracción o mucha relajación, en este caso, los músculos, las miofibrillas del miocardio van a empezar a alterarse, ¿no? Ya sea a engrosarse o también puede empezar a dilatarse. Ahora, también vemos aquí, a través de sus receptores beta, tenemos que recordar que estos receptores beta se encuentran tanto en el corazón como también en el riñón, ¿sí? Y esos van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Esta hormona, la norepinefrina o noradrenalina, lo que va a hacer es acoplarse, en este caso, al beta 1, y como, no sé si recordarán, pero en hipertensión arterial hablamos más o menos de qué pasaba cuando esta hormona con su receptor se acoplaba, ¿verdad? En este caso va a haber un aumento de renina, una liberación de esta hormona. Ahora, lo que va a pasar es que se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Esto es una enzima. Ahora, en lo que va a ocurrir como productos es que hay una resistencia vascular periférica, producto de ¿qué? De la contracción, vasoconstricción. ¿Por quién era llevado a cabo la vasoconstricción? ¿Se acuerdan? De uno de los productos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se acuerdan? Felicita, ¿te acuerdas? Maricielo. Scarlett. ¿Se acuerdan? Chicos. Ok. En este caso, se daría por la aldosterona, ¿verdad? No, perdón. Perdón, la angiotensina 2. La aldosterona lo que hacía era la retención de sal y agua, ¿ok? Y después de todo esto nos llevaría a un remodelado ventricular izquierdo, ¿no? Porque aquí también se está diciendo que el sistema nervioso simpático nos lleva a tal remodelamiento, tal proceso. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No, verdad? A ver. Ya saben que pueden hacerme cualquier pregunta.
referente a ¿Podrías intención. explicar lo del remodelado ventricular izquierdo? Ah, sí. Sí, respecto al remodelado, hay una sección detallada de ello, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una hipertrofia concéntrica o excéntrica, ¿sí? Te lo voy a responder más adelante, sí, lo voy a explicar bien. Hay un gráfico. Ah, ya. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a continuar. Ya, aquí está. Ya. Entonces, otro de los mecanismos tenemos aquí es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo estamos viendo bastante. En este caso, ¿qué es lo que haría aquí? Hay estímulos para la liberación de renina, como nos mencionamos también hipertensión arterial, por ejemplo, la disminución de la perfusión en la arteria renal, nos va a liberar la renina, y con ello también todo este proceso que ya le hemos mencionado. ¿Sí? Estamos recordando nada más. También tenemos a la disminución de la retención de sal, perdón, aquí, en la mácula densa de riñón, y también la estimulación directa de los receptores beta-juxtaglomerulares. ¿Sí? Entonces aquí tenemos también los receptores. Esto es lo principal para esta fisiopatología, para entenderla. Nos dicen que la angiotensina 2 se puede unir a la AT1 y llevar a cabo la vasoconstricción, y con ello también la liberación de más neurohormonas. ¿Ok? Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces vamos a ir con los más importantes. Ya. Acá sí hay otro tipo de mecanismo compensatorio que no lo hemos hablado, también los péptidos natriuréticos. En este caso tenemos a la vasopresina, que es una hormona, también llamada hormona antidiurética. Esto va a ser liberada en respuesta a los llamados cambios de osmolaridad o también principalmente de volumen sanguíneo. ¿Sí? ¿Esto en qué respuesta se va a llevar a cabo? Puede darse porque hay en este caso, mucho producto de angiotensina 2, el sistema, el SRAA, se ha activado tanto que hay una mayor concentración de estos, y por lo tanto, estos se van a activar, una mayor respuesta. Entonces, va a haber, lo que va a hacer es promover la retención aún más de agua, y también, en este caso, en los segmentos distales del nepreno. ¿Qué más? Va a haber todavía una mayor vasoconstricción. Todo esto porque al inicio vimos que había una disminución en el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a hacer es darle una mayor ayuda. ¿Sí? Un mecanismo compensatorio en respuesta a la ayuda que está pidiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Quiere más ayuda. Ahora, tenemos también a los péptidos natriuréticos. ¿Ok? Estos son secretados, en este caso, con el intento de poder corregir los efectos vasoconstrictores. En este caso también los retenedores de sal y antidiuréticos causados por el desbalance neurohormonal. ¿Sí? A ver, ¿estos en qué respuesta van a ser secretados? Por el estímulo del estiramiento, o sea, va a haber especie de la pared ventricular, ¿no? Una mayor contracción, un mayor gasto cardíaco, ¿sí? Es por ello, miren, si aquí su función de estos mecanismos compensatorios era elevarlo, esto nos va a contrarrestar esto, va a decir que no, el corazón, no va a permitir que el corazón trabaje de más, ¿sí? Entonces, esto es lo que van a hacer los péptidos natriuréticos. Ay, no sé, esto... Ya. Ahora, tenemos también que va a ser liberado como un fragmento de la NT terminal y una hormona también activa que es conocida como la BNP. ¿Sí? Aquí tenemos, en este caso, por el miocito cardíaco, tenemos la preprohormona, o la BNP. Esto nos va a generar un estrés cardíaco y a su liberación. Y como función nos va a llevar a la vasodilatación, o sea, lo contrario de esto, también a la diuresis y también a la natriuresis. O sea, que va a haber una mayor, en diuresis puede haber una mayor micción, porque aquí lo que está haciendo es una acumulación masiva de agua y también de sodio. Entonces,
esto nos va a dar la contra, ¿sí? Lo que nos va a decir que haya una natriuresis, un péptido natriurético, o sea, que se excrete sodio en la orina, ¿sí? Va a dar la contra. Además, también esto va a ser un predictor independiente de las altas presiones diastólicas en lo que es la cámara ventricular izquierda, y es un alto valor predictivo negativo para insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el paciente, creo que hay preguntas. Ay, perdón, era mi cargador. Ya. Ok, entonces, como les decía, es un alto valor predictivo negativo para insuficiencia cardíaca porque, por ejemplo, el paciente puede llegar a consulta con manifestaciones, por ejemplo, tiene disnea, tiene octopnea, pero mejor dejemos en la disnea, ¿ok? Se fatiga mucho el paciente. Entonces, al llegar a consulta se van a hacer sus exámenes y van a darse cuenta que la concentración de péptido natriurético es negativa, o mejor dicho, está normal. Entonces, nos indicaría, o mejor dicho, descartaría que el paciente, o sea, la disnea, sea producto de una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Tiene un alto valor predictivo, ¿sí? Es muy determinante estas concentraciones de péptidos natriuréticos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí está. ¿Ninguna? ¿Continuamos? Ok. Aquí vamos a hablar ahora de lo que me preguntaron hace un momento, del remodelado cardíaco. Ay, ¿dónde está mi lápiz? Ya. Como dije, va a haber los mecanismos compensatorios para que se produzca una enfermedad, también las que hemos visto anteriormente. Aquí los mecanismos se van a mantener, se van a volver de tanto tratar de ayudar al organismo, va a ser todo lo contrario, ¿sí? Como lo mencioné en shock. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el corazón se va a acostumbrar, se va a adecuarse a la alteración que está viendo en el organismo, en este caso el corazón, y con ello va a remodelarse. O sea, se va a adecuar porque, o mejor dicho, se va a adaptar, que es una de las características de un ser vivo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las respuestas, por ejemplo, a la sobrecarga hemodinámica. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto? Existen dos tipos. La sobrecarga por presión, que puede ser, por ejemplo, por una estenosis, o sobrecarga de volumen. ¿Ok? Ahora, ¿quién nos va a decir la sobrecarga de presión? Esto nos va a llevar a cabo, por consiguiente, que haya una mayor tensión sistólica, una mayor tensión parietal. ¿Por qué? Porque va a querer vencer esta presión, ¿sí? Luego, ¿cómo el corazón va a responder? Ordenando sus sarcómeros, pero paralelamente. Sí, paralelamente. Es decir, que aquí puede haber un sarcómero, otro encima, y así, en paralelos. Lo que nos estaría ocasionando que aumente su grosor, como lo vemos aquí. Ese es un corte, vemos aquí, y aquí está. Vemos el grosor a comparación del corazón que está normal, va a aumentar, ¿sí? A esto se le llama hipertrofia concéntrica, cuando aumenta paralelamente, es decir, hacia el interior, de la cámara ventricular. Esto es generado por una sobrecarga. Es como cuando ya llevas un mes haciendo o levantando pesas, esta presión que está ejerciendo los músculos ante este objeto nos va a llevar a una remodelación también, ¿sí? En esos casos, ¿no? El brazo, han visto que se hincha, ¿verdad? Eso es también por una remodelación muscular. Algo así sucede en el corazón. Ahora, ¿qué también podemos ver? La sobrecarga de volumen. Ello también en este caso nos lleva a una mayor tensión diastólica. O sea, aquí está la camarita ventricular. Esto que va a ocasionar que se distienda, que se estire mucho ya, o sea, exageradamente. Como poner en este caso una bolsa, en una bolsita delgadita, un montón de productos. Y esto va a ocasionar que la bolsa empiece a estirarse. A ello se le llama que el sarcómero se va a adaptar, pero en serie.
Es decir, así. Aquí está un sarcómero, aquí está otro sarcómero y así. Se va a estirar mucho ya. Aquí lo vemos, miren. Está súper delgada el espesor a comparación de lo que normalmente era. A esto se le va a llamar hipertrofia excéntrica, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para detallarlo a continuación. Cada uno de las hipertrofias. ¿Podría repetir, por favor, modelo? ¿Cuál modelo dijo? Disculpe. ¿Podría no. repetir? Sí. A ver, sí, claro que sí. Vemos que el remodelado cardíaco es una respuesta a lo que en este caso el organismo está sufriendo. Por ejemplo, una hipertensión, el corazón va a trabajar bastante, ¿verdad? Y para ello tiene que adecuarse a esta presión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar, en este caso, sus sarcómeros, pero paralelos. Como les di el ejemplo, en este caso, una persona que va al gimnasio y empieza a levantar las pesas. Tiene que haber una mayor capacidad, en este caso va a engrosarse el brazo, ¿sí? Algo así sucede en el corazón. A ello se le llama hipertrofia concéntrica, para adentro, para el interior de esta estructura. Entonces, más adelante voy a explicar qué conlleva que haya, en este caso, una concéntrica. ¿Ok? Y en la sobrecarga de volumen, como dije, por ejemplo, en una bolsa, esas de todos que compran así, son bien delgaditas, ¿verdad? Entonces, cuando metes muchos productos, lo que se hace es que se empieza a estirar. ¿Sí? En este caso, porque de repente hay bastante, en este caso, volumen. Va a haber una sobrecarga de volumen. Y esto, el corazón, lo que va a hacer es para almacenar toda esa carga de volumen que está llegando. Lo que hará es que va a ordenar sus sarcómeros en serie. ¿Sí? Lo va a estirar bastante, exageradamente, así como acá lo vemos, a comparación de un normal. A esto se va a llamar excéntrica. ¿Sí? Más o menos, lo que quiero que entiendan aquí es cómo el corazón intenta adaptarse a los mecanismos compensatorios que se han vuelto permanentes y constantes. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí me preguntó Maritza, creo? ¿Viste? No, yo. Ah, Eso, ya sí. sí, Sí, ¿se dime. podría decir que en la hipertrofia excéntrica hay una elongación entonces del tejido? Sí, exactamente. Por la sobrecarga de volumen, porque hay bastante contenido que el corazón va a intentar almacenarlo. Y en este afán de hacerlo, lo que va a... ¿Cómo? Se elonga. Exacto, se elonga, se estira. Entonces, va a llegar a un punto que el corazón ya no va a poder eyectar todo este volumen. Y es cuando ocurre la insuficiencia cardíaca, porque hay bastante ya. O sea, esta propiedad de contractilidad se va a volver disfuncional. Como usted dice, se va a elongar este ventrículo. ¿Sí? Ok, creo que ya no hay ninguna otra pregunta en esta diapositiva. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver cada uno por qué se lleva a cabo esta hipertrofia concéntrica y excéntrica. Aquí tenemos ya una vista general. ¿Dónde está mi lápiz? Ya. A ver, aquí podemos encontrar, por ejemplo, a iniciar con la sobrecarga de presión. ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué una sobrecarga de presión? Por ejemplo, cuando aquí, o mejor dicho aquí, en la válvula aórtica se genera una estenosis, ¿sí? O sea, puede haber también por calcificación, en este caso la válvula no va a permitir abrirse, como normalmente lo hace. ¿Sí? Esto se llama una estenosis, ¿no? O una insuficiencia, en este caso aórtica. Ahora, como va a haber una mayor presión, al inicio el corazón va a soportarlo, al inicio. Pero luego, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor carga sistólica. ¿Y qué conlleva esta carga sistólica? En la sístole, ¿no? En la eyección de la sangre. Una mayor presión. Va a intentar vencer esta poscarga, esta cosa que se está interponiendo en la salida de la sangre. ¿Y qué va a hacer el corazón en este afán
de ayudarlo, de ayudar a la eyección, va a aumentar la cantidad de fibrillas. ¿Ok? Miren lo que va a hacer. Se va a engrosar. Porque va a intentar con fuerza, hacer fuerza contra esta estenosis, o esta calcificación que seguro hay a nivel de esta válvula. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocasionar es una hipertrofia celular. Bastante. Las células van a crecer, pero paralelamente, hacia el problema, en este caso de la válvula. Como dije, entonces va a haber un mayor grosor de la cavidad, una remodelación, el corazón se va a poner como esférico y con ello un aumento del espesor. ¿Y esto qué problemas nos va a traer? Bien, la sangre que está llegando, el corazón, bueno, esta cámara va a decir, ok, es lo máximo que ya estoy pudiendo almacenar y va a eyectarlo. O sea que la capacidad de bombeo va a ser como que mínima, va a bajar un montón. Y se podrá relajar, como dije, no va a haber un buen almacenamiento. El espacio ventricular está disminuido, está pequeño. Entonces, por lo tanto, el gasto cardíaco también lo estará. O sea, ya no va a eyectar de la misma manera que el corazón normal lo hacía. Y con ello va a aumentar la insuficiencia. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Cómo es que este remodelado en el afán de ayudar, lo que nos va a llevar es a una mayor insuficiencia por una disminución del gasto cardíaco, por la disminución, en este caso, de la cámara ventricular? ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? Esto es llamado hipertrofia concéntrica, ¿sí? Hacia adentro del corazón. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Para continuar con la excéntrica. Sí, sí, María. Eso quiere decir de que por la fuerza que ejerce uno de los ventrículos, la cantidad de músculo va a aumentar. Exacto, porque está haciendo fuerza hacia, en este caso puede haber una estenosis, es decir, una calcificación. Las válvulas no se van a poder abrir. Y para que pueda eyectar la sangre, tiene que aumentar toda la fuerza que tenga el corazón. Y con ello, pues, va a disminuir, en este caso, el gasto cardíaco. A ver, eso quiere decir, a ver, cuando tú dices calcificación, quiere decir, o sea, que las válvulas van a estar un poco rígidas. Rígidas, exactamente, rígidas. Ah, ya. Entonces, como están un poco rígidas, claro, las compuertas no se abren, la sangre no pasa como debiera, el corazón entonces entiende que tiene que ejercer más fuerza, y por el aumento de fuerza, aumenta el músculo de ese lado. Exactamente. Por consiguiente, al haber poco músculo, hay poca cavidad también. Claro, no, va a haber una mayor capacidad, una hipertrofia. O sea, va a haber Claro. más cantidad de miocitos, y con ello va a reducir la cámara, ser chiquitita a lo que anteriormente era. Claro, o Exactamente. sea, la capacidad que hay de espacio se va a ver disminuida, pues, porque el músculo lo va a llenar, pues. Exactamente como tú lo dices. Ujú. Y con ello Ah, también va a disminuir el gasto cardíaco. claro. Sí. Gracias. Sí, ok. Entonces continuamos con el otro tipo de hipertrofia, ¿ok? A ver. Ok, creo que nos falta mucho. Este tema es bien largo. Ok, vamos a tratar de avanzar. En este caso ya tenemos a la sobrecarga de volumen. Ahora, si en el caso anterior había una mayor presión porque había una estenosis, en estos casos habrá una insuficiencia. ¿Qué quiere decir? Que estas puertas, estas válvulas, generalmente, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la aórtica, va a estar flácida, ¿sí? Esto puede ser por una hipertensión arterial que está haciendo, en este caso, al inicio puede ser por una hipertrofia, una sobrecarga de presión, ¿sí? Y en esto, pues va a vencerlo y estas puertas ya se van a volver flácidas, ya no van a funcionar. ¿Y qué nos va a generar esto? Hay un mayor volumen. Al inicio, como dije, el corazón va a poder manejar esta situación. Pero cuando vaya una carga diastólica va a aumentar, es decir, que la presión también lo hará, o sea, que está llegando también las venas pulmonares, toda la sangre que está llegando
al inicio la va a poder eyectar. Pero, según el ciclo cardíaco, cuando se eyecta, ¿qué pasaría aquí? Lo que normal sucedería es que se cierra, ¿verdad? Pero esto, para que la sangre no regrese, pero como las puertas se han vuelto disfuncionales, pues va a regresar. Y cuando regresa, está llegando también más, está recibiendo el corazón más sangre. ¿Y qué va a originar? Una sobrecarga de volumen. Es por ello que el corazón en esos casos debe intentar almacenar todo porque va a creer que va a poder también eyectar también la misma cantidad, pero no va a ser posible. En esos casos también va a aumentar la cantidad de sarcómeros y con ello también va a haber una hipertrofia, pero en serie, o sea, así, un sarcómero aquí, no como el anterior que estaba haciendo una fuerza y lo que hacía era, en este caso la remodelación se daría de manera paralela. ¿Sí? En este caso, cómo lo ordena va a depender de la situación en la que está el corazón. Ahora, ¿se acuerdan que en el anterior caso la cavidad disminuía? En este caso va a aumentar. La remodelación, en este caso, entonces va a disminuir su espesor, va a volverlo más delgadito. ¿Sí? Y también la capacidad de bombeo va a disminuir porque hay demasiado. El corazón no va a poder eyectar todo lo que está ahí. Hay una sobrecarga. Y con ello habrá una mayor dilatación. El corazón se va a estirar bastante. Entonces, también nos va a llevar a un menor gasto cardíaco. ¿Sí? Porque no está eyectando, no va a poder eyectar, hay demasiada sangre aquí, hay una insuficiencia aórtica, no funciona mi válvula, está realizando todo lo que estoy eyectando. Y también en este caso, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Una congestión, ya iría por el circuito pulmonar. Entonces también una mayor insuficiencia. Ahora, también, como dije, ¿no? Insuficiencia mitral, aquí. A nivel de aquí, o sea, que haya una insuficiencia aquí aórtica también nos va a traer como consecuencia que haya una insuficiencia mitral por el gran volumen que está recibiendo el vaso ventrículo. ¿Sí? A eso se le llama hipertrofia excéntrica, se le excede. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Continuamos, sí? Sí, continúa. Ok, gracias. Ok, vamos a seguir. Bueno, aquí en este caso ya es un resumen general, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Los mecanismos, aquí están la etiología de la que les hablé, lo que nos estaría dando, por ejemplo, una lesión miocárdica por una cardiopatía isquémica, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un corazón con IMA, y esto nos llevaría también a una disminución en la aporte hacia los tejidos. Como mecanismos compensatorios ya están los que les mencioné, ¿no? Entonces se activaría el sistema neurohormonal, liberación de catecolaminas. Aquí tenemos a todos los que están interviniendo, la ADH, el sistema simpático. Entonces, ¿qué nos va a llevar a esto? Una retención, este afán de ayudarnos a tener un mayor gasto cardíaco. Y de hecho lo va a hacer, ¿no? Habrá un aumento de la precarga. ¿Y quién estaba ahí para poder contrarrestar estos mecanismos? Tenemos el péptido natriurético, que de hecho también va a hacer que el proceso sea más lento. ¿Sí? El péptido natriurético. Esto es como un resumen, les he puesto aquí. Una vista general. Uy, aquí se coló esta hipertensión arterial, disculpen. En este caso, la fisiopatología de falla cardíaca, aquí tenemos, tenemos un sustrato que puede estar el corazón normal, una cardiopatía estructural y finalmente una insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Que se da por el tiempo más de 3 meses. ¿Qué desencadenantes puede traerme ello? Principalmente el incumplimiento terapéutico. Más adelante vamos a ver la tablita para que lo podamos entender mejor. Y esta es una vista bien general, lo que hemos visto, los mecanismos compensatorios que ya vimos, lo que estaría también generando una alteración de esto es una congestión o también una disfunción de órganos terminales, ¿sí? Esas son vistas generales. Aquí también son datos que ya hemos mencionado. Les podrían preguntar en este caso, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca es? ¿No? Puede ser una diastólica, una sistólica. Sistólica puede ser por hipertensión, una estenosis, como dije, estenosis, ¿no? Un ejemplo es la calcificación valvular, o una diastólica, en este caso la pericarditis o la hipertrofia concéntrica, que ya la vemos aquí.
en la diástole, ¿no? Lo que no nos permitía almacenar o albergar más sangre porque había una menor capacidad, ¿sí? En la cámara ventricular. Puede darse por un gasto cardíaco bajo o también un elevado, en el afán de querer, en este caso, del corazón, cumplir o satisfacer, en este caso, las funciones metabólicas, como en el hipertiroidismo, o también una aguda, una crónica, ¿sí? En este caso porque se da de manera más rápida, puede darse por un traumatismo o por un IMA, que no, que en este caso el paciente no ha hecho caso a las manifestaciones y pues se podría dar ello, ¿no? También tenemos a la derecha, a la izquierda, insuficiencias, que hemos visto que todo está en relación, ¿verdad? El corazón con el pulmón, ¿ok? Y ello también la dirección que está siguiendo el flujo sanguíneo, como una retrógrada o una anterógrada, ¿ok? Eso lo van a revisar. Generalmente ya están todos los que hemos mencionado, como un resumen. Ahora aquí también tenemos las manifestaciones, ¿no? Principalmente la más frecuente es la disnea, la que primero se podría, este síntoma que se podría dar, ¿no? En este caso la insuficiencia cardíaca, la más común. Ello, como yo les mencioné, también podría darse por la congestión, ¿sí? La congestión pulmonar, debido a este también acúmulo de líquido intersticial, porque la congestión que hubo aquí, ¿no? A ver qué. Al no poder eyectarlo, se va a ir acumulando. Así. Y esto es lo que va a suceder a nivel alveolar. Está llenándose de líquido. ¿Ello qué nos daría? Una respiración agitada, ¿sí? Se fatiga con frecuencia el paciente. También un agotamiento muscular y una disminución de la concentración de oxígeno a nivel de los vasos, de flujo sanguíneo. También tenemos el edema, que hace referencia a esto, y consigo también una insuficiencia cardíaca. Ahora puede ser aguda esto, como dije, ¿no? Por un IMA, ¿sí? Puede ser sistólica, sístole en la eyección, no va a poder eyectar la sangre, va a regresar, y también puede generar aquí, como dije, una insuficiencia mitral, y luego regresar por las venas pulmonares, y con ello ingresar ya o alterar el circuito pulmonar. Puede ser anterógrada porque no está saliendo sangre como se debe, puede ser retrógrada también porque está regresando la sangre, y el gasto cardíaco en este caso también sería bajo. Son dos formas que estamos viendo aquí. Puede ser una crónica por la progresión de la enfermedad, otra es sistólica en la eyección derecha, aquí, en el corazón aquí derecho. Puede darse por, en este caso, también por aquí una estenosis tal vez, o también producto de una insuficiencia cardíaca izquierda, que de hecho, como mencioné, el hecho que una insuficiencia cardíaca derecha, su etiología más frecuente es una insuficiencia cardíaca de la izquierda, ¿sí? Están muy relacionados, como también usted nos advierte ahí. Ahora, esto también puede ser anterógrada, porque no puede eyectar más sangre a los pulmones, o una retrógrada, porque va a regresar la sangre hacia las venas, por ejemplo, la llamada ingurgitación yugular, y con ello también un gasto cardíaco bajo. ¿Sí? Estas son las manifestaciones. En este caso también la ortopnea va a ser cuando el paciente tenga dificultad para respirar. Vemos que en el día el paciente puede estar acumulando líquidos hacia los miembros inferiores por la gravedad, y que en la noche, cuando se vaya a acostar, este líquido suba hacia el nivel de su corazón, lo que estaría permitiendo como si algo la aplastara, ¿sí? O también puede ir hacia el nivel de los pulmones y ocasionar esto, ¿no? Miren, aquí se empieza a llenar, va a ocasionar el edema pulmonar y no ocurriría en este caso el intercambio gaseoso. ¿Sí? También puede darse la disnea paroxística nocturna, que esto ya es cuando el paciente esto es un poco más crónico. Cuando el paciente ya empieza, aquí ya hay se involucra bastante el centro respiratorio,
porque al no llegar oxígeno, el organismo va a pensar que el cuerpo se está descompensando y va a ocasionar, activar el sistema nervioso simpático. En este caso, el paciente se va a despertar, se va a tratar, levantar, se tiene que levantar para que tenga una mayor facilidad de respiración. ¿Sí? Esas son manifestaciones clínicas que vamos a encontrar. Ahora, aquí tenemos una clínica falla ingreso de crónica. Tenemos a los síntomas más típicos, como dijimos al inicio, también la disnea, la ortopnea, que ya la mencionamos, la paroxística nocturna. De hecho, tenemos que levantarnos de la cama cuando el paciente dice, no sé, doctora, yo no, al momento de irme a acostar a 2, 3 de la mañana, me tengo que levantar, pararme de mi cama y recién para tener una mayor capacidad de respiración. ¿Sí? Esos son crónicos. También tenemos tolerancia al ejercicio disminuida y pues aquí tenemos la fatiga, mucho cansancio, se demora más tiempo en recuperarse del ejercicio y también vemos como la inflamación de tobillos, dolor en este caso, y los signos más específicos, la presión venosa yugular elevada, ¿no? La ingurgitación yugular que les estamos mencionando ya varias veces, también el reflujo hepatoyugular, que esto ya se va a dar en el examen físico, ¿no? Cuando presionamos más o menos a nivel del hígado, esto va a ocasionar otra vez la ingurgitación yugular. Y también encontramos también el ritmo de galope, puede ser por el tercer sonido cardíaco, porque aquí va a haber una mayor, o sea, el corazón va a tratar de trabajar más. Y el tercer ruido se va a dar porque va a ser un producto de una vibración de los ventrículos. ¿Ok? Y también un impulso apical desplazado lateralmente. Se va a latir tanto el corazón que se va a empezar a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Estos son signos y síntomas, manifestaciones. Y bueno, aquí tenemos también a la aguda. ¿Sí? Esto es una clasificación de Noria y Stevenson. Aquí podemos encontrar que el paciente puede estar en congestión o también en perfusión. ¿Cómo definimos esto? ¿Por qué es importante? Porque cada uno de ellos tiene un distinto tratamiento. ¿Sí? Por ello que necesitamos clasificar a los pacientes de esta manera. Ahora, ¿cómo podemos decir? Hay congestión, es decir, el paciente tiene disnea, y ello dice que sí. Ok. No solamente disnea, también sino en el examen físico podemos escuchar los llamados estertores pulmonares, más específicamente los crépitos, ¿sí? Por la presencia de líquidos, estarían indicando. Otro, una ingurgitación yugular también. Aquí. O también edemas. Todo ello, esta acumulación de líquidos, nos dice que el paciente es húmedo. Ahora, ¿hay una adecuada perfusión o no? O sea, tenemos que ver mucho también si el paciente, la temperatura, ¿no? Puede que las extremidades estén frías, ¿ok? Puede que el paciente se vea cianótico también. Entonces, ¿hay adecuada perfusión? Sí. Ah, ya, el paciente está caliente, entonces. Entonces sería un húmedo caliente, un perfil B. Ahora, y si no la hay, el paciente está frío, está azul el paciente, bueno, no tan azul, pero más o menos. Entonces se va a decir que es frío. Ah, ya, el paciente es húmedo y frío. O sea, tiene una congestión y aparte está teniendo posiblemente un shock. O sea, esto es el menos favorable. ¿Ok? Ahora, cuando no tenemos por estertores, no tenemos este signo de ingurgitación, el paciente no presenta disnea, entonces, ya, es seco el paciente. ¿Tiene adecuada perfusión? Sí. Ya, es un seco caliente. ¿Sí? Seco caliente. Y si no, si está frío, es un seco frío. Entonces, como dije, cada uno de estos es importante clasificarlo porque van a tener un distinto tipo de tratamiento, como lo vemos aquí. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver en fármaco. ¿Okay? ¿Está yendo alguna pregunta? Para avanzar. Para ir ya a las preguntas. No hay ninguna, ¿verdad? Scarlett. Maricielo. ¿Podrías repetir una vez más, por favor? ¿La parte de aquí? Sí. Claro. Aquí nos damos cuenta que esa es una clasificación cardíaca aguda. O sea,
que se da precozmente, ¿sí? Rápidamente. Aquí, entonces, tenemos que ver, el paciente tiene congestión, ¿cómo lo sabemos? De acuerdo a su historial médico, ¿no? Lo que nos indica, vemos al paciente, por ejemplo, muy fatigado, en el examen físico le vemos este signo de ingurgitación yugular, al auscultarlo nos damos cuenta que escuchamos sus conocidos crépitos, y se acuerdan que los crépitos estaría relacionado bastante con esta congestión pulmonar. ¿Congestión? Sí, ya. Entonces tenemos que tener en cuenta las manifestaciones. Y aquí también tenemos la perfusión. Puede darse en este caso una caída de la presión arterial, o pues extremidades frías, o también, ¿se acuerdan de la alteración mental? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los componentes del shock? ¿Okay? Esto nos va a llevar a conocer en qué estadio se encuentra el paciente, poder clasificarlo para poder darle un buen tratamiento que de acuerdo a ello se da de manera diferente. Entonces, ahí tenemos al paciente, en este caso sus perfiles hemodinámicos, ¿sí? Hay congestión, o sea, ¿están presentes las manifestaciones clínicas de una congestión? Sí, el paciente sí tiene. Ya, entonces es un húmedo, un paciente húmedo, relacionado más que todo a la acumulación de líquidos, ¿sí? Hay una adecuada perfusión, o sea, sus manos, ¿cómo están? ¿Frías o están calientes? Las veo en temperatura normal. ¿Su presión arterial cómo está? Está normal, ¿sí? Ya, entonces es un paciente caliente. Es un húmedo caliente. Es decir, que va a tener un perfil B. ¿Qué más? Una adecuada perfusión. El paciente está hipotenso. Wow, ¿qué más tiene? Sus manos están heladas. Ok, entonces este es un paciente frío. Probablemente podría estar teniendo un shock producto también de la congestión, de la insuficiencia cardíaca, que es la menos favorable, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? ¿El paciente tiene presente estas manifestaciones? No, no tiene. Ok, es un paciente seco, descartamos. ¿Tiene una adecuada perfusión? Sí, el paciente está caliente, o mejor dicho, está a temperatura normal. Su presión arterial también está normal. Ya, es un paciente caliente también. Pero el paciente es hipotenso, tiene las extremidades frías, como aquí lo vemos. Entonces sí, es un frío. Entonces, seco caliente, seco frío. Así se le va a clasificar al paciente, porque podría tener relación con que estaría llevando a cabo, o sea, la insuficiencia llevaría, por consiguiente, a un shock. Entonces queremos ver en qué etapa estaría el paciente, mejor dicho, o que de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, para poder darle un buen tratamiento, porque como vemos aquí, son diferentes, de acuerdo a lo que tenga el paciente, ¿sí? ¿Sí me entendiste hasta ahí? Sí, todo claro ahora. Sí, gracias. Entonces continuamos. Ok, aquí tenemos a los criterios de Framingham. Ok, aquí tenemos los criterios mayores, que son los, nos indican que tienen mayor riesgo. Por ejemplo, la disnea paroxística nocturna, la que le mencioné, ¿no? El paciente tiene que levantarse para tener una mayor facilidad respiratoria. Tenemos a la ingurgitación yugular, a los estertores, que en este caso pueden ser los crépitos, la cardiomegalia, ¿no? Por de repente estar almacenando tanta cantidad de volumen como la hipertrofia excéntrica. También tenemos un edema agudo de pulmón, ¿sí? O el ritmo de galope del R3 o R4, que hemos mencionado también como el más típicos o frecuentes, si no me equivoco. Y también los reflujos hepatoyugulares, que dije que esto se podía determinar en el examen físico, ¿no? Al presionar el hígado, lo que nos llevaría acá a una infección yugular, también al signo. Otro criterio menor, tenemos un edema bilateral de los miembros inferiores, una tos nocturna, una disnea de esfuerzo, también hepatomegalia, derrames pleurales y también taquicardia, pero la taquicardia debe ser mayor a 120, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esto, este rango. Ahora, este paciente, por ejemplo,
para diagnosticar que tiene una insuficiencia cardíaca, tiene que tener los requisitos de 2 criterios mayores. O sea, el paciente puede decir, tengo disnea característica nocturna, y al examinarlo, veo que tiene ingurgitación yugular. Ah, ya. Ok, entonces sí tiene una insuficiencia cardíaca. Pero también puede darse que no tiene ninguno de estos, y al auscultarlo, escuchamos los crépitos. Pero solamente eso, o sea, no hay otro tipo de signo. Entonces, ya. Y menores, vemos que sus miembros inferiores están hinchados. Ok, acá hay uno. Doctora, también puedes observar que tiene taquicardia, ¿sí? Mayor de 120 latidos por minuto. Acá hay otro. Entonces, un mayor y 2 menores también indicaría un diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Puede cumplir 2 requisitos de criterios mayores o un requisito de criterio mayor y 2 menores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Esto generalmente sí. Entonces, esto es básicamente una clasificación, ¿no? Los más riesgosos, los que menos se dan, pero sí frecuentemente. Entonces, para determinar, para diagnosticar, entonces anotamos cuáles son los mayores, una disnea paroxística nocturna y así. Tener en cuenta este dato. ¿Ok? Entonces seguimos. Y bueno, ya llegamos a los estadios. Esto, como les mencioné al inicio, el paciente, más o menos el 4% mundialmente están diagnosticados porque nos encontramos que hay distintos estadios, ¿sí? Por ejemplo, puede ser genético o, mejor dicho, hereditario. Mis padres tienen hipertensión, mis padres tienen diabetes, o sea, tienen antecedentes familiares que nos indicaría que probablemente el paciente, sí, pueda tener un futuro de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Miren la cantidad de personas. Esa es una fase A. Ojo que estos son estadios, pero según el AHA, ¿sí? El American Heart Association. Entonces, también tenemos la B. Este estadio B ya sigue siendo asintomática, pero ha tenido, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio previo, pero ya está siendo tratado, o sea, ha sido auxiliado, sí, rápidamente. Entonces, ¿qué más? También tenemos una enfermedad valvular, pero todavía no tiene síntomas, sí están como que al inicio, más o menos. ¿Qué más? Ya en la fase C, perdón, en el estadio C, ya el paciente empieza a tener manifestaciones, como la disnea, como la fatiga, se cansa muy rápido al hacer ejercicio, o sea, se demora en recuperarse. ¿Qué más? Esto ya son sintomáticas, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos al estadio D, que es cuando ya se dan síntomas marcados, muy marcados. O sea, está en reposo y el paciente ya tiene taquicardia. O sea, levanta su mano y ya tiene taquicardia. ¿Sí? O también en este caso el signo, el que les dije, como criterio mayor. Ingurgitación yugular. O bueno, ya empezaron sus manifestaciones, ya está llevando tratamiento y en la imagen radiográfica se ve un corazón grande también, ¿no? Por una hipertrofia. Estos son los estadios, ¿no? Según el tiempo en el que el paciente está presentando sus síntomas. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Vamos a ver otro tipo de clasificaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ok. Ya. Otro tipo tenemos aquí la clasificación de New York Heart Association. En este caso vamos a ver 4 también clasificaciones. Pero aquí, por ejemplo, en la fase o clase funcional 1, el paciente dice que no tiene una manifestación. Por ejemplo, la actividad física ordinaria no causa fatiga, no tiene disnea, no tiene una frecuencia cardíaca alta y tampoco algún tipo de, no sé, si le duele algo por aquí, ¿no? Un angor, así se le llama. Un angor, como un dolor a nivel torácico. ¿Qué más? Tenemos que esto, o sea, a pesar de correr, a pesar de practicar deportes más de 7 metros en este caso,
no le da ningún tipo de manifestación. Ah, ya, entonces el paciente está en una fase funcional, todavía no tiene. Pero, ¿qué pasa en una clase funcional de tipo 2? Ah, ya, aquí, aunque la actividad física sea ordinaria, sí causa fatiga, sí causa disnea, palpitaciones y también molestias a nivel, ¿no? En este caso del pecho. Como por ejemplo, el paciente puede caminar, ¿no? Va a ir a comprar, por ejemplo, su gaseosa, y en el Cefam ya se cansa el paciente, llega a su casa súper cansado. O el paciente va a intentar, por ejemplo, barre y ya tiene disnea, ya le falta el aire. ¿Sí? O sea, al realizar actividades físicas ordinarias, lo que normalmente podemos hacer en la vida cotidiana. ¿Ok? O también puede ser al subir escaleras. ¿Sí? Ahora, en la clase de funcional 3, ¿qué va a pasar? Aquí ya va a empezar a empeorar. Una actividad física leve estaría causando fatiga, también disnea y las demás manifestaciones. ¿Sí? Y solo va a ser confortable cuando ya entre en reposo. Por ejemplo, puede bañarse o puede cambiarse, ¿sí? En este afán de escoger su ropa y así, ya tiene estas manifestaciones. Y ya la peor, que es la clase funcional de tipo 4. Aquí el paciente tiene las manifestaciones, tiene los criterios mayores ya en reposo, sin hacer nada. Está sentado y ya tiene todo eso. Sí, entonces eso es cuando se da ninguna actividad, básicamente. Y esos son los dos tipos de clasificación, ¿sí? Según la clase funcional y el otro era según sus estadios. En qué rango se estaría presentando según sus... a ver, esto es según su actividad física, ¿sí? La actividad física que estaría dando. ¿Ok? Esta es la clasificación de NIA. Y esta según sus... O sea, en qué rango, en qué tiempo estaría presentando sus manifestaciones. ¿Sí? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Tengan en cuenta siempre estos dos, el estadio del AJA y la clasificación del libro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Scarlett, Maricielo, ¿todo claro o algo que tienen que volver a repetir? Para ir ya al banqueo finalmente. ¿Sí, todo claro? ¿Sí, Scarlett? Sí, sí, todo claro. Ah, chicos, entonces les doy, a ver, 5 minutos para empezar ya con el banqueo, ¿sí? Está bien. Ok, gracias. Nos vemos dentro de un ratito.
Ya bueno, chicos, continuamos con el banqueo. Ya están ahí, ¿no? ¿Ya regresaron? Sí, Scarlett, ¿estás ahí? Felicita. Sí, aquí sí. Ya, continuamos entonces. Ok, vamos a empezar con esta pregunta del examen de salud que dice, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca? ¿Se acuerdan que mencioné las dos? ¿Cómo? Sí, La cardiopatía isquémica. claro. ¿Y cuál era la otra? ¿Se acuerdan? Las dos principales. ¿Se acuerdan? Que mencioné dos principales. A ver, Maricielo. O Felicita, creo que estuvieron al inicio ustedes. Uy, ya se olvidó. La B. Claro, es la B, sí. Pero, ¿se acuerdan de otra causa también que hubo que mencioné? Que habían dos. La hipertensión arterial, sí, no se olviden de eso. La hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica son las causas más frecuentes, sino que como aquí, en este caso no han puesto la clave, ¿sí? Entonces la clave aquí correcta sería, efectivamente, la letra B. Ahora aquí, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas se encuentra en insuficiencia ventricular izquierda? Más que todo relaciona la derecha con la acumulación de líquido, pero también tiene que ver una insuficiencia ventricular izquierda porque en este caso puede haber una congestión, ¿verdad? Y una de las causas principales de una insuficiencia derecha es una izquierda. Entonces, ¿cuál más o menos sería aquí? A ver, chicos, chicas. ¿Cuál creen? A ver, Scarlett, ¿cuál crees que sea? La A. ¿La A? ¿Seguras? La D. ¿La D? ¿Sí? ¿Se acuerdan que es de una izquierda? O sea, lo que estaría provocando una... Miren, lo demás, líquidos, o sea, insuficiencia cardíaca derecha, acuérdense que es líquido, o sea, una regurgitación principalmente, ¿no? Como aquí vemos, una ingurgitación yugular, o también, como el ventrículo derecho no suele esforzarse tanto, o sea, no tiene tanta capacidad para poder vencer lo que es la poscarga si esta aumenta, lo que ocurriría es que el líquido que llega regrese por donde vino, ¿ok? Entonces, esto que Entonces va a ser generalmente... ascitis. A ver, entonces, No. no, la citis estaría más que todo relacionado al ventrículo derecho, tanto como la ingurgitación yugular, la citis, porque todo empieza a regresar por donde vino. Y al hacer eso también origina una congestión, pero también por el peritoneo, y en este caso empieza a salirse. O sea, la citis es la acumulación de líquido en el peritoneo. Sí, más que todo como ocurre una congestión pulmonar, pero ahora a nivel sistémico. Entonces también ingurgitación yugular derecho, porque la sangre que llegaba empezaba también a perder porque no podía ser eyectada. ¿Qué más? Esto por la vena cava en superior, pero en inferior, ¿qué me originaría? Un edema de miembros inferiores, ¿verdad? También puede ocurrir lo que es una citis. Entonces, estos tres principales nos darían a entender que son las manifestaciones clínicas que se podrían encontrar en una insuficiencia derecha. Pero aquí la ortopnea, que es aquella dificultad para respirar cuando nos ajustamos, sería parte de una insuficiencia ventricular izquierda, porque recuerden que esto nos lleva a una congestión ya en el circuito pulmonar, ¿sí? Y esto entonces nos lleva a una alteración en la hematosis, ¿sí? Al intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Entendieron? Felicitas, Scarlett. Entonces la respuesta ¿cuál sería? La D. Exacto, la ortopnea, porque esto nos estaría generando, o sea, es más, está más relacionado cuando hay una congestión que está dada por la insuficiencia ventricular izquierda, mientras que estas tres
el ventrículo derecho no va a poder hacer presión sobre la válvula pulmonar, ¿sí? Entonces, va a regresar por donde vino, por la vena yugular, o sea, por las venas cavas, superior, inferior, la citis, acumulación de peritoneo, el edema por los miembros inferiores, está regresando por la vena cava inferior, ¿sí? Y la ortopnea, en este caso, ya es más que todo relacionado a lo respiratorio, ¿ok? Ojo que también insuficiencia ventricular izquierda podría generar estos tres que vemos aquí, pero cuando ya genera, o sea, ya involucra, en este caso, una insuficiencia ventricular derecha. ¿Ok? Cuando ya empieza ya la alteración en la cámara derecha, ya origina estos tres. Pero primero tiene que, en este caso, originar una manifestación de ortopnea para que finalmente llegue a estos tres. ¿Sí? ¿Un poco más claro? Sí, está claro, gracias. Ok, gracias. Ok, continuamos entonces. Aquí un casito clínico que les mencioné sobre el porcentaje de la fracción eyectada. ¿Se acuerdan? Paciente con antecedente de infarto miocárdico presenta disnea con fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, la FEBI, de un 35%. ¿A qué nos estaría haciendo referencia? ¿A qué clasificación de la insuficiencia cardíaca según su fracción de eyección? ¿Se acuerdan? Yo sé que sí. Sería insuficiencia cardíaca con fracción reducida, ya que era menor de 40%. Menor a 40%. Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces sí, efectivamente, como dijo, sería la reducida. Aquí ya vemos la especificación que pues ya le hemos explicado, ¿no? En la teoría. Y bueno, aquí descartamos las demás claves, por ejemplo, el estadio B, el estadio A, porque esto ya tiene otro tipo de relación, ¿no? Según la clasificación del AJA. Ok. Aquí, por ejemplo, síntoma más común de insuficiencia cardíaca. Disney. Exactamente. Esto ha sido una pregunta del ciclo anterior, así que atentos con eso. Aquí tenemos a la disnea y aquí tenemos la clasificación de los más típicos y de los más específicos. ¿Ok? Para que lo repasen. Aquí otro tipo de caso para poder clasificar. Paciente refiere sentirse fatigado, con disnea, con angor, que es el sí, ¿sí? En el pecho, también al realizar actividad física ordinaria, miren, ordinaria, atentos con esto, como subir escaleras, como limpiar o tan solo caminar. ¿A qué clase de insuficiencia cardíaca correspondería el paciente según el NIA? A ver, revisan sus tablitas, que creo que ya les han pasado el PPT. No revisen las respuestas, revisen las tablitas. ¿Ok? ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, chicos, Felicitas, María, Maricielo, Maritza. Scarlett. Clase funcional 2. Clase funcional 2. A ver, vamos a revisarla entonces. Sí, exactamente la clase funcional 2. Por eso les dije que tengan en cuenta o analicen este tipo de clasificación junto también con los estadios y según sus manifestaciones. Y en este caso ya es el tipo de actividad física que realiza el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, acá, física ordinaria. Física ordinaria. Así les va a venir el examen. Tengan en cuenta ello, ¿sí? Según la NIA. ¿Ok? Cuando ya hablan de estadios, hablan del otro tipo de clasificación, ¿no? De la. Entonces, muy bien. Así simplemente les va a venir, solamente para clasificar, pero tenemos que tener en cuenta mucho cómo es que sucede esta fisiopatología. Ahora aquí tenemos cuál de las siguientes manifestaciones o criterios corresponde a un criterio mayor de insuficiencia cardíaca según la clasificación de Framingham. ¿Cuál creen? A ver.
La última, ¿qué quiere decir? Edema de... De miembros inferiores. miembros. Es una reacción. Ujú. ¿Cuál creen? Criterio mayor, o sea, más riesgoso, que el paciente ya tiene que ser intervenido. Había ¿Cómo dijo? injustificación mayor. En la ingurgitación. Ajá, Yugular. exactamente. Aquí me faltó el yugular, pero sí, Sí, efectivamente es la ingurgitación yugular. ¿Cómo? Nada, sí, está bien. Sí, Entendí mal. Ok, entonces aquí tenemos a criterios mayores, criterios menores. Estos son los que ya el paciente puede ser crónico, o sea, necesita una atención ya, ¿ok? Como la ingurgitación, que está ya dando un signo. Esos son los menores, ¿no? Ahora, sí, seguimos. Bueno, ya no hay más preguntas, chicos. Les voy a pasar también por el chat para que puedan ir recordando también de otros tipos, de las otras clases pasadas, para que no se estén olvidando, ¿sí? Aquí también hemos encontrado, o hemos usado, aparte de diferentes tipos de artículos, principalmente el PORT, de las cuales se van a basar los exámenes que van a ya tomar próximamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quieren que repita algo? ¿O todo ha estado claro el día de hoy? Con total sinceridad. ¿Sí? ¿No tienen? ¿Sí? Sí, todo bonito. Muchas gracias. Entonces, no tienen ninguna pregunta, ¿verdad? Para repetirla, ¿sí? Ok. Entonces, algo que acotar, no sé, Michael, Lidwell, creo que, así está. Nayelin, gracias, gracias. Muy buena tu clase, Nayelin. Gracias. Bueno, entonces, bueno chicos, ha sido un gusto. Nos vemos el lunes, ¿sí? Bueno, sigan repasando, ¿sí? Bueno, hasta el lunes, chicos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, cuídate. Muy bien, chicos, hasta luego, cuídense. Está bien.